Causa por una causa, un podcast de la Certificación de Atención Humana en Salud. Ser humano con los pacientes y sus familias es la nueva frontera. A la víbora, víbora de la mar, por aquí pueden pasar. Hola, yo soy Ángela Piedad. Y sí, este es el nuevo episodio del podcast de Causa. En esta ocasión hablaremos de algo profundamente vinculado a la tradición y que, insospechadamente, está ligado a causa. Muina, estado emocional de disgusto que repercute en la salud de quien lo experimenta y puede ser la causa de muy diversos padecimientos. La experiencia de una emoción conflictiva, como el coraje, es concebida popularmente como desencadenante de una serie de reacciones orgánicas enfermantes, más aún cuando los impulsos que la situación despierta son reprimidos, provocando una concentración de sentimientos malsanos. Una de las manifestaciones más frecuentes es el padecimiento llamado bilis, en el que el líquido biliar se derrama por todo el cuerpo, dando origen a una serie de trastornos digestivos y, en muchos de los casos, ictericia. Esta y muchísimas otras definiciones se encuentran en la Enciclopedia Digital de la Medicina Tradicional Mexicana, editado por la UNAM, y son apenas una pizca del vasto universo que se manifiesta en esa otra mirada sobre los padecimientos o enfermedades que es el mundo indígena mesoamericano. Es una visión del mundo absolutamente vigente. Se trata de una cosmovisión en la que no hay fronteras tajantes entre el cuerpo, el alma y los elementos de la naturaleza. Estamos ante otra forma de vivir la enfermedad, de tratarla y curarla. Este amplio catálogo de males y sufrimientos fue recogido durante el siglo XVI en el Códice Florentino de Sahagún y sigue presente entre nosotros, pues se ha unido a nuestra tradición en un sincretismo profundo, de manera que no son familiares términos como el empacho, estar descoyuntado del cuerpo, el viento loco, el besoar, la tos de muerto y un muy largo etcétera. Susto o espanto. Enfermedad originada por una fuerte y repentina impresión derivada del encuentro con animales peligrosos, objetos inanimados o entidades sobrenaturales, así como por sufrir una caída en la tierra o en el agua, y en general, producto de cualquier episodio traumático que amenace la integridad física y o emocional del individuo. Resulta habitual que los desajustes orgánicos y anímicos que acompañan a este mal sean muy drásticos. En la mayoría de los casos, el enfermo sufre la pérdida del alma, o bien queda debilitado y puede padecer otros padecimientos morbosos. Dentro de las claves fundamentales de causa y el código humano está el reconocimiento del otro y, en este caso, de su propia concepción del mundo, pero nadie mejor que su artífice, el doctor Enrique Ruelas, para abundar en eso. Cuando dirigí los programas de la Fundación Kellogg en salud para América Latina a finales de los años 80 y principios de los 90, viajé por comunidades muy remotas. En México, las realidades de Chiapas y Oaxaca me cimbraron. Me cimbraron por su pobreza extrema, pero también por su enorme riqueza espiritual, cultural y humana. Descubrí gente verdaderamente sabia. Entendí una nueva dimensión de la otredad. Años más tarde, como subsecretario de Innovación y Calidad de la Secretaría de Salud Federal, ya hace casi 25 años propuse al secretario de Salud la creación de la Dirección de Medicina Tradicional e Interculturalidad.
Y para ello invité al doctor Alejandro Almaguer para que se hiciera cargo de esa dirección. Alejandro es un hombre profundamente conocedor de las medicinas tradicionales, de las medicinas complementarias. Pero no solo eso, además de conocedor, era un hombre y es un hombre comprometido con esas comunidades marginadas, pero diría yo que con las comunidades que entienden la vida de otra manera, que viven la vida de otra manera. Y Alejandro integró un equipo formidable. Invitó a Hernán García Ramírez, médico, e invitó también a Vicente Vargas Vite, un licenciado en enfermería y licenciado en antropología. Crearon un equipo extraordinario e hicieron y siguen haciendo una labor ejemplar. Hace 10 años, cuando decidí que había que definir mejor lo que significaba atención humana, en medio de estas confusiones permanentes de términos como empatía, humanismo, humanización, compasión, trato digno, que dicen mucho y no dicen nada, llegué a la conclusión, a través de los años, de una definición que intentara recoger todas las características que teníamos que tener claras para hablar justamente de atención humana. Y puede ser definida como una relación profesional honesta, amable, confiable y respetuosa que reconoce y acepta al otro como una persona plena con características individuales. El gran desafío fue y seguramente seguirá siendo cómo integrar a todos en sus entornos, remotos o no, con sus propias cosmovisiones que dan a cada quien el sentido de sus lenguas y sus interpretaciones del mundo, de la salud y de la enfermedad. Cuando escucho que hay que poner al paciente en el centro, me rebelo, y me rebelo profundamente, porque a las personas no se les pone en ningún lugar. A las personas se les reconoce como tales. Y mientras más vulnerables, más hay que reconocer sus realidades. Cuando regreso a mis vivencias de Kellogg, cuando recuerdo y admiro lo que hicieron y siguen haciendo Alejandro Almaguer, Hernán García y Vicente Vargas, confirmo cada vez más el sentido profundo de la definición. Todos merecemos una atención humana, esto es, honesta, amable, confiable y respetuosa, que reconoce y acepta al otro como una persona plena. Sea quien sea, viva donde viva, crea lo que crea. Persona plena. Aire. Entidades diminutas e invisibles que viajan en el viento y provocan enfermedades. Residen en los ojos de agua y en las cuevas. Espíritus de personas que murieron de forma violenta. Emanaciones creadas por ciertas actividades humanas como la prostitución, las danzas rituales y la brujería. Emanaciones de un cadáver. Corrientes de viento frío. El denominador común de todas las acepciones anteriores es que las enfermedades provocadas por los aires, agrupadas bajo el síndrome de mal aire, si bien presentan sintomatologías y pronósticos diversos, son enfermedades por posesión, es decir, el aire penetra en el individuo y lo altera, enfermándolo. Como complemento de los esfuerzos y hechos contundentes enumerados por el Dr. Ruelas, tenemos otra forma de reconocimiento, la simbólica, es decir, los discursos artísticos. Muchos escritores se han servido de estas visiones para dar luz a historias maravillosas y a personajes dotados de una gran fuerza existencial. En la literatura mexicana, autores como Rosario Castellanos, Elena Garro y Juan Rulfo, por mencionar solo algunos, decantaron esta concepción del mundo, retratando así a personajes con emociones universales. Como ejemplo insuperable en belleza, hemos elegido la obra de Juan Rulfo, donde la visión indígena se manifiesta en muchos aspectos y personajes, tanto en los relatos del Llano en Llamas como en Pedro Páramo, en donde hay referencias a curanderas, hierberas, a curarse de espantos, malos aires, el susto, la muerte lenta, todo en una simbiosis poética. Así,
A la luz de estas concepciones encontramos relatos magistrales como Lubina o Talpa, donde los personajes sufren enfermedades cuyos síntomas, rodeados de una gran ambigüedad, otorgan a su estado no solo una dolencia del cuerpo, sino del alma. Escuchemos un fragmento del relato Lubina, donde nos encontramos con un pueblo en donde todos están enfermos de mal aire. Y yo ya me voy a morir a los desiertos, me voy dirigido. De los cerros altos del sur, el de Lubina es el más alto y el más pedregoso. Está plagado de esa piedra gris con la que hacen la cal, pero en Lubina no hacen cal con ella ni le sacan ningún provecho. Allí la llaman piedra cruda, y la loma que sube hacia Lubina la nombran la cuesta de la piedra cruda. Y la tierra es empinada, se desgaja por todos lados en barrancas hondas, de un fondo que se pierde de tan lejano. Dicen los de Lubina que de aquellas barrancas suben los sueños, pero yo lo único que vi subir fue el viento, entre molina, como si allá abajo lo tuvieran encañonado en tubos de carrizo, un viento que no deja crecer ni a las dulcamaras, esas plantitas tristes que apenas si pueden vivir un poco untadas a la tierra. Ya mirará usted ese viento que sopla sobre Lubina. Es pardo, dicen, porque arrastra arena de volcán, pero lo cierto es que es un aire negro. Ya lo verá usted. Se planta en Lubina prendiéndose de las cosas como si las mordiera. Y sobran días en que se lleva el techo de las casas como si se llevara un sombrero de petate, dejando los paredones lisos, descobijados. Luego rasca como si tuviera uñas. Uno lo oye mañana y tarde, hora tras hora, sin descanso, raspando las paredes, arrancando tecates de tierra, escarbando con su pala picuda por debajo de las puertas, hasta sentirlo bullir dentro de uno, como si se pusiera a remover los goznes de nuestros mismos huesos. Ya lo verá usted. El hombre aquel que hablaba se quedó callado un rato mirando hacia afuera. Bebió la cerveza hasta dejar solo burbujas de espuma en la botella y siguió diciendo: por cualquier lado que se mire, Lubina es un lugar muy triste. Usted que va para allá se dará cuenta. Yo diría que es el lugar donde anida la tristeza, donde no se conoce la sonrisa, como si a toda la gente le hubieran entablado la cara. Y usted, si quiere, puede ver esa tristeza a la hora que quiera. El aire que allí sopla la revuelve, pero no se la lleva nunca. Está allí como si allí hubiera nacido. Y hasta se puede probar y sentir porque está siempre encima de uno, apretada contra uno, y porque es oprimente como una gran cataplasma sobre la viva carne del corazón. Dicen los de allí que cuando llena la luna, ven de bulto la figura del viento recorriendo las calles de Lubina, llevando a rastras una cobija negra. Pero yo siempre lo que llegué a ver, cuando había luna en Lubina, fue la imagen del desconsuelo. Siempre. Y yo ya me voy a morir a los desiertos, me voy dirigido. Esa estrella marinera, solo en pensar que ando lejos de mi tierra. Causa es una cruzada más del Dr. Enrique Ruelas. Acabas de escuchar Causa por una causa. Idea original y guiones, Ángela Piedad. Voces, Ángela Piedad, Enrique Ruelas y Tadzio Neumann. Música original, Benjamín González. Interpretan Benjamín González guitarra y León González armónica. Edición de audio, Jonathan Méndez González y María de la Cruz López. Difusión, Janet Camargo.